Hola amigos del misterio, bienvenidos a un nuevo episodio de Enigmas del Mundo, Verdades Ocultas. El día de hoy traigo una historia para ustedes súper tenebrosa, así que prepárense. Pero antes recuerden, suscríbanse, regálenos un like y activen la campanita para que siempre estén al día con la notificación de nuestros nuevos episodios. Si usted quiere regalarnos su historia, si tiene una historia que sea interesante, bien sea de ovnis, encuentros con extraterrestres o alguna situación paranormal que ha vivido en algún edificio, en su casa, por favor recuerde en el correo electrónico que ve en pantalla o en la cajita de comentarios. Háganos llegar su historia y con muchísimo cariño, con muchísimo gusto, la vamos a transmitir aquí en Enigmas del Mundo, porque nosotros nos debemos completa y totalmente a todos ustedes. Así que una vez más, gracias por acompañarnos, por permitirnos estar en la pantalla de sus televisores, de su teléfono, de su tablet, donde sea que usted esté. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, en cualquier horario. Nosotros estamos aquí para traerles estas historias fascinantes. Así que comenzamos. Los enigmas se revelan en la sombra nocturnal, verdades antes ocultas, ahora empiezan a brillar. Vamos a ir a Bridgeport, en Connecticut, Massachusetts. Seguimos en Massachusetts. Como les comenté, Massachusetts tiene historias aterradoras a montón. Y vamos a ir cubriendo una cada vez. En invierno de 1974, una ciudad obrera como Bridgeport era una ciudad fría, de calles estrechas y de casas muy humildes, ya que eran familias obreras. Nadie imaginaría que en la pequeña vivienda del número 208 de Lindley Street, la familia Gooding viviría una de las experiencias más aterradoras jamás registradas en los Estados Unidos. Ellos dicen que dentro de la casa, en ciertas horas, habían objetos que volaban de un lado a otro. Había muebles que se movían sin que nadie los empujara. Muebles que se movían sin que nadie los empujara. Muebles que se iban de un lado a otro. Voces que salían de la nada. ¿Y sabe qué? Un gato. Pero no un gato normal. Este era un gato que hablaba. En una oportunidad, así como lo está escuchando, este gato habló. Y quiere que le diga algo más. Esto no es un cuento, ni una película de terror ni de ficción. Fue un caso documentado por la policía de Bridgeport. Los medios y los investigadores paranormales más conocidos del siglo XX se apersonaron en esta vivienda, incluido Ed y Lorraine Warren, que para la época eran uno de los mediums y de los investigadores paranormales más conocidos. Hoy les vamos a traer una historia real de poltergeist de Lindley Street. Un suceso que, entre el pánico y la confusión, llegó a atraer a miles de curiosos. Pero muchísima gente, entre reporteros, vecinos de otras localidades, llegaron a sentirse atraídos por esta casa y fueron a parar allá, a esta simple casa de madera, buscando de presenciar algo que pareciera imposible, que se considerara como algo imposible.
increíble de ocurrir, de suceder. Y las personas iban hasta este sitio, se paraban enfrente durante horas, horas y horas, a esperar que algo ocurriera. Y sí, algo ocurrió. Gerard y Laura Gooding eran un matrimonio trabajador. Como cualquier familia o cualquier pareja normal en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, una pareja que disfrutaban de su cotidianidad, de la vida, del trabajo y de las actividades que pudieran hacer fuera del trabajo. Una pareja. Gerard, un hombre muy tranquilo, laboraba como técnico de mantenimiento en una fábrica cercana. Y Laura, una mujer de carácter dulce, tranquila, dócil, pero una mujer enfermiza. Pasaba la mayor parte del tiempo en casa, encerrada. Además, recordemos que el clima en estas áreas es bastante frío. Y las personas que tienen esta condición mental de que se enferman por todo, pues es mucho más propenso a que se enfermen con facilidad. Esta pareja ellos no podían concebir un hijo. Y en 1963 adoptaron a una pequeña niña. Esta niña de ascendencia canadiense la llamaron Marcia Gooding, de apenas 4 añitos. Esta chiquita. La familia era descrita por los vecinos como callada y decente. Gente que no daba mucho de qué hablar ni se mostraba mucho fuera de la casa. Su casa era una casa modesta, con un pequeño porche al frente de la casa, una cocina bastante antigua y una sala que daba a la calle Lindley, donde los vecinos solían saludarse por las ventanas. ¿Saben? Esas callecitas que atraviesan varias casitas, que no son precisamente calles principales. Y los vecinos, cuando se trasladaban a su casa o salían de su casa, al trabajo, al mercado, pasan por estas callecitas. Y si hay alguien en la ventana, pues se saludan. Así era este sector. Nadie hacía pensar que allí comenzaría una de las manifestaciones poltergeist más extrañas de la historia, jamás contado. Porque lo que esta familia vivió allí, aun cuando en otras regiones, inclusive en otras casas con un historial tremendo. Pero como lo que pasó en Lindley, es algo que aterra. Los fenómenos comenzaron en noviembre de 1974. Durante una noche tranquila, Laura escuchó golpes secos en las paredes del dormitorio, como si alguien golpeara la madera, pero de manera seca y contundente. Pensó que era una tubería vieja o el viento. Por los ruidos, ella pensaba que no era nada, por lo menos paranormal. Pero estos ruidos continuaron cada noche. Y cada vez que se manifestaban estos ruidos, era más fuerte y más aterrador. Luego comenzaron las caídas inexplicables. Mire, había un reloj que se desprendió de un muro y una lámpara que caía del techo. Posteriormente hubo una situación con una mesa que se desplazó de un lado a otro sola. Ya esto no era normal. Marcia, la niña, aseguraba que algo invisible
caminaba por la casa cuando los adultos no la veían. Apenas daban la espalda o se ausentaban de ciertos espacios de la casa, esta manifestación se presentaba. Los Gooding empezaron a temer que una presencia maligna los acompañaba en la casa y comenzaron a sentir mucho miedo. Una noche, Laura llamó a la policía. Se vio en la necesidad de llamar a la policía. Los agentes acudieron allí a la casa. Fueron inmediatamente al lugar. Revisaron cada habitación y no encontraron absolutamente nada, pero absolutamente nada. Sin embargo, uno de los oficiales presenció en el momento que estaba parado en una parte de la casa. Este hombre giró la cabeza hacia un lado y vio cómo una silla se deslizó más de 1 metro por el suelo sin que nadie la tocara. Por supuesto, esto lo aterró. Su informe quedó registrado en los archivos de la policía de Bridgeport. Esto que este policía vio, y estamos hablando de una persona que representa a la ley, que representa el orden, vio esto y se aterró, salió de la casa, pero a pesar de tener temor de hacerlo, lo hizo y lo dejó manifestado en un reporte oficial, policial y oficial. A partir de ese momento, todo empieza a salir de control. Los objetos levitaban frente a testigos. Gente que estaba allí veía cómo había cosas que se levantaban y se caían al piso. Hubo incluso un caso de unos crucifijos que estaban en la pared colocados, y estos crucifijos se torcieron y quedaron hacia abajo, al revés. Un símbolo de que el mal estaba en la casa. Los muebles se movían de un lado a otro y los armarios se abrían violentamente. Estas puertas se batían con violencia. Los vecinos, alterados por los gritos y los ruidos, se acercaban a mirar, a ver qué pasaba. Algunos afirmaron haber visto cortinas moverse sin viento y luces parpadeando como si la casa estuviera viva. Luces que se apagaban y se encendían. Típico de sitios en donde hay actividad poltergeist o paranormal. Pero lo más perturbador fue lo que ocurrió una noche con el gato de la familia. Gerard juró que el animal habló con voz humana y dijo, según el testimonio del padre, lo que él está relatando. Y estamos hablando de personas que de ninguna manera tienen algún historial con demencia o que sean identificados por la sociedad como personas con algún tipo de problema. Pero él jura que el gato le dijo, ¿cómo están ustedes esta noche? Y después dijo, Jingle Bell, Jingle Bell. Es imposible, ¿verdad?, que un gato diga esto. Pero esto ocurrió. Está registrado y está indicado como un suceso real. El suceso dejó a todos helados, incluso a la prensa local. La prensa local que tituló El gato parlante del infierno. Imagínense ustedes, cuando la prensa
Hay dos prensas, hay una que es amarillista y hay una prensa que va buscando la verdad. Y creo que aquí se dieron las dos vertientes. Pero lo más impresionante de este caso es el registro policial que queda de todos estos sucesos. En cuestión de días, la noticia llegó a la NBC y a la CBS. Estos son algunas de los elementos noticiosos y de prensa que destacaron la situación. El New York Times también y la Associated Press. Cientos de curiosos comenzaron a reunirse frente a la casa. El punto de que la policía tuvo que cercar la calle, tuvo que cerrarlo, se convirtieron en una especie de grupo de rock. En el punto máximo del fenómeno, se calculó que más de 2,000 personas estaban apostadas alrededor de la vivienda. Más de 2,000 personas esperando ver algo moverse por sí solos. Estaban invocando situaciones paranormales. Dentro de la casa, los agentes intentaban mantener la calma. Algunos aseguraban que vieron una mesa elevarse del suelo y una nevera se deslizó lentamente sin que nadie la tocara. Había un movimiento muy denso dentro de la casa, una energía que se sentía, que cortaba el oxígeno cuando entrabas a la casa. El jefe de la policía ordena que se suspendieran las visitas. Nadie puede ir más. Pero los reporteros ya habían tomado fotografías y testimonios. El caso se convirtió en un fenómeno mediático sin precedentes en Connecticut. Un caso que abarcó la prensa a nivel local y a nivel nacional. Se convirtió en algo así como una especie de serie de Netflix de la época, en la que todo el mundo quería participar, estar allí presente, como una obra de teatro. Esta casa estaba allí, en medio del stage del teatro, y la gente dispuesta, esperando que se diera la obra. Cuando los Warren escucharon el caso, viajaron inmediatamente desde Monroe, donde se encontraba, la ciudad natal de los Warren. Al entrar a la casa, Lorraine Warren, esta medio reconocida, dijo sentir una energía maligna, densa y antigua. Como ya se lo habíamos relatado brevemente en una entrega, y les ofrecimos traerle los detalles de este caso, porque lo vimos además muy llamativo. Ed Warren declara para ese momento, no era un simple poltergeist. Lo que había allí era una entidad demoníaca, alimentándose del miedo de la niña. Aterrorizó tan profundamente a esta chiquita que este temor, este miedo que esta niña sentía era lo que engrandecía y daba poder a esta entidad. Los Warren entrevistaron a la familia, llegaron y pidieron hablar con los habitantes de la casa. Toman notas, toman fotografías e instalan equipos para hacer mediciones y grabaciones de sonido, hacer videos. Lorraine afirma escuchar voces susurrando en latín
y ver sombras moverse cerca de Marcia. Sí, esa niña, esa pequeña criaturita que estaba viviendo esta situación, este evento tan desgarrador. Según sus conclusiones, la niña era el epicentro del fenómeno. Su energía emocional actuaba como un canal para la manifestación de todas estas presencias. La niña era como una especie de batería, de pila, que estaba dándole poder a estas presencias. Los Warren intentaron una oración de liberación, pero la actividad aumentó. Una lámpara en un momento estalló y una puerta se cerró con un golpe contundente. Un crucifijo cayó frente a los periodistas que estaban presentes en el momento, como para que no quede ninguna, pero absolutamente ninguna duda de que algo estaba allí presente y se estaba manifestando. La presión sobre la familia se volvió insoportable. No podían dormir, apenas comían. Laura sufría ataques de ansiedad y ya venía con una mentalidad bastante propensa al tema de las enfermedades. Y Gerard comenzó a beber para sobrellevar la situación. Empezó a ahogarse en alcohol. Todos los días consumía alcohol para que su mente se aislara de la situación que ellos estaban viviendo dentro de esta casa. Marcia lloraba cada noche. Esta mujer estaba sumida en llanto, en preocupación. Su mundo se estaba desmoronando, diciendo que la sombra, esa sombra gigantesca, la seguía a todos lados. Algunos testigos aseguraron verla, hablar sola y reír mientras los objetos se movían. Marcia estaba de alguna manera ya fuera de sí también. Una madrugada la policía volvió a la casa tras recibir un aviso de que los muebles estaban flotando. Cuando llegaron, todo estaba tranquilo. La policía fue uno de los participantes claves en estas manifestaciones, porque la policía siempre estuvo presente y siempre estuvo asistiendo a la familia cada vez que fuese necesario. Esto, a pesar de que era un sitio tranquilo cuando la policía llega, ellos dicen que al girar hacia la cocina, una mesa se movió sola frente a dos oficiales. Y uno de ellos exclamó: "No lo puedo explicar, pero vi con mis propios ojos cómo esto estaba pasando. Estos objetos se estaban moviendo de un lado a otro". Y él lo vio. Recordemos que es un oficial de policía. No está en sus deberes, no está a mentir. Con tanta presión mediática, los Gooding finalmente aceptaron que Marcia había confesado mover algunos objetos con trucos e hilos. La niña, una niña traviesa, dice haber hecho algunas cositas para que algunos muebles, algunos artefactos, algunas cosas salieran volando y se movieran y fuesen y vinieran. Según su propio testimonio, lo hizo para seguir el juego y no perder la atención de la gente. Entonces había una versión de Marcia que indicaba que ella había hecho algunas cositas, algunos trucos. Pero había también una realidad en todo esto.
y se mezcló. La ficción con la realidad se mezcló. Los medios de comunicación tomaron como una burla esto. Y esto fue a nivel nacional. La gente se desilusionó, la gente de alguna manera se decepcionó de todo esto. Los titulares cambiaron rápidamente. La casa más embrujada de América a la gran farsa de Bridgeport. Sin embargo, algo no cuadraba aquí. Y ya le voy a contar. Varios policías, bomberos y periodistas insistieron en que antes de esa confesión ellos habían visto sucesos imposibles de fingir. El sargento Joseph Tomek, uno de los primeros oficiales en llegar, declaró: "No sé si la niña jugaba, pero lo que yo vi esa noche no fue ningún truco. Habían personas que vieron cosas que estaban flotando o que se lanzaron de algún estante de la casa, se lanzaron al piso con violencia y no había ni remotamente nadie cerca. No había manera de que alguien, sencillamente, a través de un truco, una niña, hiciera esto tan perfecto que hasta los mismos policías y los mismos periodistas se asustaran con estas manifestaciones". Meses después, los Warren regresaron a Lindley Street. Según Lorraine, el mal persistía en la casa. Ellos decían que sí había algo real allí. Dijo que el ambiente era espeso, cargado de odio y tristeza. Cuando entraba, depende de tu estado de ánimo, se crecía tu sentimiento de rabia o de tristeza. Pero eran sentimientos de baja conexión. Realizaron una sesión de oración y sellaron simbólicamente el lugar. Ellos cumplieron con sus rituales para tratar de limpiar la casa. Lorraine escribió en sus notas privadas: "La niña fue utilizada como canal. El demonio fue expulsado", dice Lorraine. Efectivamente fue expulsado de la casa. Pero la energía de ese sitio permanecerá durante generaciones. Porque se abren portales, se carga energéticamente un espacio físico y esto puede durar mucho tiempo. Por supuesto, con el tiempo la casa fue vendida. Los nuevos inquilinos nunca reportaron fenómeno alguno. La gente siguió detrás de los acontecimientos de la casa, pero no hubo más. Varios vecinos aseguran que las luces se encendían solas por las noches y que se escucha el maullido de un gato dentro de la casa, aunque no haya ninguno allí. A pesar de que las familias que se mudaron a la casa no manifestaban que había algún tipo de presencia o que vieron o escucharon algo, los vecinos, cuando pasaban por allí en algún momento determinado, decían ver cosas allí. Fíjense que décadas más tarde, el investigador William Hall publicó La casa más embrujada del mundo. Esto fue en 2014. Una obra que reabrió el debate de Lindley Street. Hall
revisó informes policiales originales, y es de lo que les estoy hablando. Estos son documentos legales, además, que demuestran que había algún tipo de actividad inexplicable. Entrevistas con testigos y grabaciones inéditas. Su conclusión fue bastante intrigante. Después que él hizo este estudio, que analizó todo esto, en unas palabras dijo: no todo fue un fraude. Hubo fenómenos auténticos que se mezclaron con la histeria colectiva y con los intentos infantiles de reproducirlos. Incluso, algunos psicólogos han analizado el caso como un ejemplo clásico de poltergeist de origen emocional, en las explicaciones que ellos están manifestando, que ellos están dando. Ellos dicen que el estrés y la energía psíquica reprimida de una persona joven como la niña, en este caso Marcia, pueden manifestarse en el entorno físico. Y es algo que también está plasmado, el tema de una aparente falta de atención hacia la niña hizo que ella reprodujera algunos de estas manifestaciones de manera ficticia para llamar la atención hacia ella. El poltergeist de Lindley Street sigue siendo un caso abierto, sin explicación definitiva. No hay una explicación que se le pueda dar hasta ahora a ciertos hechos, ciertas cosas que ocurrieron. Para algunos es la mayor farsa paranormal de los años 70. Para otros, sin embargo, una manifestación auténtica del mal. Los Warren, que en esta época eran personas con estudio paranormal reconocido, inclusive por academias, por universidades, donde fueron invitados en varias oportunidades. En una entrevista que le hicieron a Ed Warren, él dijo: la gente quiere creer que todo se puede explicar, pero lo que vivimos en Lindley Street fue real. Así yo lo sentí, dijo Ed Warren. Lorraine lo sintió. El mal tiene muchas formas y a veces se esconde en la inocencia de un niño. Los más inocentes y los más vulnerables. Hoy esta casa, por supuesto, sigue en pie, remodelada, pintada, toda de blanco. Tiene una característica diferente, pero nadie menciona lo que allí ocurrió. Los vecinos mayores aún bajan la voz cuando pasan frente a la casa, porque no olvidan lo que allí ocurrió. Algunos aseguran que en las noches frías todavía se escucha un jingle bell lejano entre los muros. Algo así como para que no se olviden de que lo que aquí ocurrió de verdad. El caso de Lindley Street nos recuerda que a veces lo inexplicable se esconde en lo cotidiano. Cuando usted cree que está haciendo las cosas del día a día, o lo que usted hace en el día a día,
está cargado con una energía también. No lo dude. Una simple casa, una familia común, una niña de 10 años y de pronto el caos. Así puede ocurrir. A los Gooding, a usted o a alguien que usted conozca. Esto fue una manipulación, una posesión real o un eco psíquico de algo que la ciencia aún no puede explicar. Son tantas las cosas que la ciencia no puede explicar y no ha podido explicar hasta el sol de hoy. Muchas cosas. Como siempre, en Enigmas del Mundo, Verdades Ocultas, la decisión es suya. Usted decide si esto es un hecho real o es un hecho ficticio. Mientras usted lo decide, nosotros le recordamos y le pedimos: regálenos un like, suscríbase y active la campanita para que siempre esté al día con la notificación de nuestros nuevos episodios. No nos queda más que despedirnos y darles las gracias, esperando que esta historia les haya les haya gustado. Y esperamos que tengan una muy, pero muy bonita existencia. Nos vemos en una próxima entrega.